el artículo 11 nos dice que son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Ese es el concepto más cercano que tenemos de delito en el Código Penal, y está en la parte del denominado hecho punible. Y es así que, ya definida esa situación, la estructura del delito, como yo les había dicho, está definida como la acción típica, antijurídica y culpable. Cuando nosotros lo vemos así, recordamos, ¿no? Siempre cuando estamos en la universidad o llevamos cursos de teoría de delitos nos dicen, pero aunque ustedes no lo crean, que parecieran tan sencillos los nombres ahí, pero a la hora de aplicarlos a los casos que nosotros tenemos, resulta complicado poder establecer. La acción dice que es parte, no es parte de la teoría del delito, pero partamos de que esa es la acción. Que debemos establecer que sea típica, antijurídica y culpable, como lo dijo mi colega anterior, ¿no? Una nos va llevando a la otra hasta llegar a la última, que es la culpabilidad. Yo voy a, de modo así, de grosso modo, nomás voy a señalar respecto a los elementos del tipo que acabo de señalar. En este caso, por ejemplo, la acción es la conducta voluntaria que consiste en un movimiento del organismo destinado a producir cierto cambio o la posibilidad en el exterior del mundo de vulnerar una norma prohibitiva que está dirigida a un fin objetivo. Esto, por ejemplo, es lo que nos diría la teoría finalista para explicarnos la acción. Pero la acción, no todas las acciones que cometemos, pues todas no constituyen delitos, no todas son conductas prohibidas. Y justamente en el derecho lo que nos interesa, y sobre todo nosotros que estamos en el área penal, ¿cuáles son esas conductas, esas acciones que vulneran una norma prohibitiva? ¿No? Como por ejemplo cuando hablamos el que mata a otro. Ahí ya está contenido qué acción está prohibido de hacer. Nosotros no podemos matar a nadie, porque si matamos a alguien, estamos cometiendo un delito. Respecto a la tipicidad, es el comportamiento realizado por el autor en la realidad al comportamiento previsto en la ley penal. ¿Esto qué quiere decir? La acción que yo les dije hace un momento, ¿no? Si yo mato a alguien, previo a ello tiene que estar establecido en la ley como principio de legalidad. Ninguna persona puede ser condenada si la acción que ha cometido previamente no se encuentra establecida en la ley. Pero la tipicidad nos dice que ese comportamiento debe estar estrictamente señalada en la norma, no puede estar fuera de ella, porque si no, pues no estaríamos hablando de tipicidad. Pero a su vez la tipicidad también tiene como subpartes. En este caso, por ejemplo, nos dice que el tipo es una figura que crea el legislador para hacer una valoración de determinada conducta delictiva. Esto es una descripción abstracta de la conducta prohibida. Entonces, el tipo es lo que está señalado en la norma. No es que justamente, y eso lo hacen los legisladores de acuerdo pues a toda la realidad que se nos da. Ustedes saben que los comportamientos humanos pues son cambiantes, nunca todo queda estático. Por ejemplo, ¿quién podría pensar que hace muchos años atrás el adulterio era un delito? Hace muchos años atrás esa conducta de adulterio estaba como un delito. Ahora simplemente es una causal de divorcio. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso por qué? Porque ha ido cambiando, ¿no? La realidad social que tenemos. Y así sucesivamente hay muchas figuras que han dejado de ser delito, como por ejemplo cuando hablamos del delito de violación sexual de mayor de 14 años. Si hay un consentimiento de su parte, ya no es delito. Antes eso era un delito y tuvo que pasar que se dieron acuerdos plenarios, que se estaba atentando porque era la libertad de esta adolescente que decían que tenía pues una aparente madurez, ¿no?, sexual para poder decidir con quién sí, con quién no. Y como verán, todo eso ha sido a consecuencia de lo que va desarrollando la sociedad respecto a las conductas que van cometiendo, y así podría decirle muchos casos, como ahora tenemos el sicariato, la organización criminal ahora es delito, antes era asociación ilícita para delinquir, ahora ya no hay, ahora es organización criminal, y así irán cambiando.
Lo único malo de estas cosas y de estas tendencias de establecer conductas dentro del Código Penal crean lo que a veces también el legislador, y eso ya es una opinión personal, abusa en también tipificar muchas conductas como delito. A veces nos sobrecargan a nosotros en poder establecer pues estas situaciones, ¿no? Y por ejemplo, no es una crítica, sino una realidad. Yo creo que aquí todos, si estamos en fiscalías penales corporativas, tenemos muchos casos sobre violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Se ha tipificado ahora hasta las faltas. Por un día de incapacidad ya estamos hablando de delito, que son las agresiones contra las mujeres y el entorno familiar. Y yo sé como yo y como ustedes tenemos un grave problema, sobre todo cuando hablamos en el tipo, ¿no? El tipo de esto nos señala en ese 122b que presente afectación psicológica. Ustedes saben lo difícil que es poder establecer eso. Y les cuento mi experiencia. Por ejemplo, a mí me llega malestar emocional, afectación emocional. Y cuando vienen los abogados, por ejemplo, me dicen, doctora, malestar emocional, eso no lo dice la norma, no está el tipo penal del 122 donde dice que el malestar emocional es delito. ¿Por qué usted está investigando un caso donde dice malestar emocional? O otros me dicen, doctora, acá dice afectación emocional, no dice afectación psicológica. Y el tipo dice bien claro afectación psicológica. Entonces, ¿qué nos crea a nosotros? Gran dificultad. Entonces, eso me ha obligado a mí a tener que empezar a hacer ratificaciones de pericias psicológicas. Y si me permiten compartir lo que me dicen, los psicólogos me dicen, dos de ellos, porque otros tenían otra opinión, que cuando hablan de afectación emocional, sí existe afectación psicológica. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos ponen afectación emocional, ¿por qué? Porque es la parte más vulnerable de su afectación psicológica. Entonces yo le digo, pero si usted me pone afectación emocional por maltrato psicológico, a mí lo primero que me va a hacer cuestionar el abogado es decirme, doctora, no está en el tipo. Y si la norma no lo dice, usted no me puede investigar por un delito como ese. Entonces yo les he recomendado a los señores psicólogos que cuando vean eso, pongan afectación psicológica, pero que más vulnerable se encuentra su parte emocional, que ya sería diferente. Y es más, cuando me hablo de conflictos, ¿no? Porque también sale de conflictos familiares, por ejemplo, cuando hay pugnas por los menores de edad y las madres normalmente, ¿no? Por esas pugnas a mí se quejan que está afectada psicológicamente, porque le están peleando por el hijo, no le quieren la atención. Entonces los psicólogos también me dijeron que justamente ese tipo penal o esa afectación que ellos ven tiene que estar referida a una relación de poder. La relación de poder del que agrede a esa persona tiene que estar referida a humillarla, a denigrarla, ¿no? A quitarle todo ese valor que tiene. Y entonces, si no se advierte esa situación de poder, donde la mujer es víctima y en este caso el hombre es el agresor, o puede ser otro, pero normalmente es el hombre, dice que no hay ningún tipo de afectación. El malestar o el conflicto es una relación de igual, dice. De igual. Entonces, si ya hay igualdad, ya no estamos hablando de violencia contra la mujer, porque la violencia contra la mujer tiene como sus fundamentos la situación de que hay una situación de poder que denigra, que maltrata. Pero todo eso que yo les estoy diciendo lo he tenido que entender a través de los peritos. Y los peritos, cuando van a hacer sus pericias, no lo dicen de manera completa. Es mucha suerte encontrar uno que diga afectación psicológica por maltrato. Ahora, también nosotros tenemos ese problema en el Callao, por ejemplo, los jueces no nos aceptan procesos inmediatos, por ejemplo, aunque diga ¿cómo se llama? El protocolo de pericia, afectación psicológica por maltrato psicológico. Aunque diga en el contexto de la evaluación, víctima es constantemente humillada, maltratada. Ellos nos rechazan los procesos diciendo que no, que los peritos tienen que hacer, y que no es suficiente que la víctima diga que la ha agredido o verbalmente o también físicamente, ¿no? Hay que hacer, y nos derivan a proceso común, y nosotros tenemos varias apelaciones al respecto, eso que todavía no se ha resuelto, ¿no? Porque si tenemos la misma experiencia, supongo que también aquí en las fiscalías corporativas de Trujillo también detienen por violencia familiar. Hay varios, debe haber bastante detenidos como tenemos, mínimo. Yo cuando he estado de turno he tenido entre 2 a 3 detenidos diarios por violencia familiar, y eso es muy complicado, es difícil de manejarlo, y sobre todo con lo que yo les estoy explicando.
que en el tipo, por ejemplo, no está establecido la afectación emocional, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? No podemos hacer una interpretación, pues, ¿no? Lo que dice la norma, lo que esté en estricto, ahí tiene que ser, pues, ¿no? Nosotros no podemos hacer un análisis, una analogía, porque el tipo penal es estricto, eso por el principio de legalidad. Ahora, el tipo penal, que es el caso que nos interesa, es la descripción de un acto omisivo o activo como delito establecido en el presupuesto jurídico de una ley penal. Volviendo al ejemplo, ¿no? El que mata a otro, ahí está establecido. Y si tú matas a otro en esa ley penal, cumples el presupuesto jurídico, vas a ser acreedor a una pena, porque está señalado taxativamente. Ahora, la tipicidad, que es la parte que creo es el desarrollo más importante de este elemento de la teoría del delito, es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley penal como delito. Es la adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano voluntario al tipo penal. Si se adecua es indicio de que es delito. Si la adecuación no es completa, no hay delito. La adecuación debe ser jurídica. Hay muchas conductas que podrían, ¿cómo se llama? No estar, por ejemplo, socialmente cuestionadas, pero mientras no se encuentre dentro de la tipicidad, simplemente no nos sirve en el derecho penal. Y siempre se habla de un acto voluntario, ¿no? De una situación de que se comete el hecho, que tú sabes que estás haciendo y estás cumpliendo el presupuesto que la ley nos está señalando, ¿no? Y así es donde empezamos a analizar, como lo decía mi colega en la mañana, ¿no? Primero vamos analizando la tipicidad, la antijuricidad, primero vamos haciendo como un análisis de cómo va, si van pasando esos filtros, ¿no? Sí. Ahora, respecto a la antijuricidad, debemos señalar que es la contradicción de la realización del tipo de una norma prohibitiva como el ordenamiento jurídico en su conjunto. La antijuricidad es un juicio de valor objetivo, en tanto se pronuncia sobre la conducta típica a partir de un criterio general, el ordenamiento jurídico. La antijuricidad es el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal, lesionando bienes jurídicos, pues no termino ahí. Pero en concreto, la antijuricidad está referida a lo que es contrario al derecho. Es ahí lo que se analiza la antijuricidad, lo contrario al derecho, así es más sencillo para establecerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de antijuricidad, pues podríamos entrar a muchos temas que ya están más adelante para desarrollarlo. Con ejemplos es un poco más sencillo, pero siempre es todo lo que es contra lo que el derecho no dice, ¿no? Entonces, es importante que esta etapa del desarrollo de la teoría del delito lo hagamos de la mejor manera. Realizado el juicio establecido la tipicidad, establece si es antijurídico. Sigue, por favor. Ahora, la culpabilidad. Zaffaroni nos dice que es el juicio necesario para vincular en forma personalizada el injusto de su autor y en su caso operar como principal indicador del máximo de la magnitud del poder punitivo que puede ejercerse sobre éste. O sea, dependiendo de lo que cometiste de manera voluntaria y a sabiendo que era contrario al derecho y contienes y tú eres una persona imputable, se va a establecer tu culpabilidad y la pena que te corresponda. La culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable que pudiendo haber conducido de una manera no lo hizo. Esa es justamente la situación de la culpabilidad. Tú escoges, tú decides si lo haces o no lo haces. Y volviendo al ejemplo más sencillo del que mata a otro, quiero matar a alguien y yo tomo esa decisión y lo hago consciente. Y no tengo ninguna causa que me diga que soy inimputable, que no lo que yo estoy pensando que no debo hacer. Entonces, al haber yo cometido ese acto, ya soy culpable. ¿Correcto? ¿Qué sigue? Eso de acá lo que yo he tratado de señalarles, más que todo ha sido una manera de refrescarnos un poco de lo que es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Pero mi tema en sí y concreto es ¿por qué resulta importante aplicar la teoría del delito en los casos prácticos? ¿Para qué nos sirve? Para solucionarlos. ¿Eso debe ser así? ¿No debe ser así? Y yo considero que resulta importante por cuanto es imprescindible al momento de formular nuestra teoría del caso, que es lo que nosotros manejamos como
derecho penal y con este Código Procesal Penal, conocer y diferenciar cada elemento del delito, si la acción cometida es típica, antijurídica y culpable, a fin de determinar, por ejemplo, ¿no? Desarrollando la acción. La acción ya dijimos que es una acción voluntaria, de lo que tú quieres hacer, lo que realiza cada persona. Pero ¿qué pasa si existe una fuerza irresistible que te hace cometer un delito? Por ejemplo, estás caminando por la calle y viene alguien y te empuja y rompes una luna. Ha habido una fuerza irresistible y tú no has querido romper la luna, tú no has querido hacer nada. A pesar de que se ha dañado un bien, tú no has tenido la intención, algo accionado para que tú realices ese hecho. O por ejemplo, cuando hay personas que están, tienen problemas de insomnio, entonces caminan dormidos, por ejemplo, ¿no? Es el caso típico de la acción. Es una acción que no es voluntaria. Entonces, todo eso tienes que analizar cuando te llega un caso, ¿no? Cuando te llega un caso tienes que establecer primero si la acción que se desarrolla ahí es voluntaria. Lo primero que tienes que pensar cuando te llega. Sigue, por favor. Ahora, cuando hablamos de la tipicidad, los hechos se subsumen a la norma penal, si carecen de algún elemento del tipo, por ejemplo, por la presencia de un otro que desconocía el derecho de delito, por ejemplo, ¿no? Cuando ya estamos analizando, ¿para qué nos sirve la teoría del delito y la tipicidad? Primero tenemos que ver que cumplan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Los objetivos son las conductas que están establecidas en la norma y los subjetivos es pues el dolo, la culpa, ¿no? Si cometes por una cuestión de culpa. Y entonces ahí tú tienes que advertir si se cumplen todos esos requisitos. Por ejemplo, cuando hay una presencia de error del tipo, ¿no? Esta persona actúa pensando de que lo que está haciendo está bien. Entonces tiene el conocimiento que esa conducta que él está realizando es un delito. Entonces, eso ya hace que el caso se convierta, ya no lo puedes, ya no pasa ese filtro de la tipicidad porque no encontraste, él tenía un desconocimiento. Ahora, cuando hablamos si el hecho es antijurídico, hay que advertir si no se presenta alguna causal de justificación. Por ejemplo, la más conocida por todos, la legítima defensa. El hecho es típico. Por ejemplo, un caso hace poco que vino en el examen del CNN. Aurelio se encuentra en un bar, viene José, lo amenaza, le enseña una navaja. Aurelio también le dice, yo también tengo mi navaja. José está con todos los amigos, sigue molestándolo, insultándole, Aurelio no le hace nada. Aurelio se retira del bar, tras de él sale José con sus amigos y José inmediatamente saca su navaja y lo amenaza a Aurelio. Y empieza entre ellos una gresca, y en esa gresca, no ocasionada, no buscada por Aurelio, Aurelio mata a José. Entonces, ahí tenemos que el hecho que ha cometido Aurelio es típico, es antijurídico porque hay un reproche, pero justamente eso es lo que les decía yo, ¿no? Aquí se presentó una causal de legítima defensa. Él no provocó ese hecho, se defendió. Entonces, lo que a primer momento parecería como un hecho antijurídico, ya no lo es, porque hay una causa que en este caso es la legítima defensa, o el estado de necesidad exculpante, ¿no? Cuando hay dos bienes jurídicos y que son del mismo valor y hay que decidir por cuál, ¿no? Por ejemplo, mi vida, si yo tengo que salvar, si hay mi vida y otra vida que está en riesgo de la misma manera que yo, y si tengo que ahogar a la otra persona para salvarme yo, pues lo voy a hacer por mi instinto de supervivencia, pero por esa situación, por esa circunstancia que se ha dado, me van a decir que mi acto, no tengo yo una causa de necesidad exculpante, sí, me van a exculpar esa situación porque se ha presentado de esa manera. La vida con la vida, que son los mismos bienes jurídicos que yo he tenido que hacerlo para poder sobrevivir, ¿no? Para digamos, es una sola tabla que donde solo el que esté amarrado va a sobrevivir, los demás, el que está ahí no lo va a hacer. Entonces, lamentablemente pasa eso y la antijuridicidad desaparece. Ya no le podemos reprochar, a pesar que es contrario al derecho, no podemos reprocharlo en ese sentido, justamente por esas circunstancias.
Ahora, si es culpable, cuando ya vamos analizando más el caso, si el hecho también es culpable, hay que establecer si no se presentan las causas de inimputabilidad. La inimputabilidad referida a la grave alteración de la conciencia, minoría de edad, anomalía psíquica. Yo creo que como a mí y a ustedes también debe haberse presentado el caso de las minorías de edad, ¿no? Estamos investigando hechos como si fueran adultos, porque no sabemos la edad, y normalmente ese problema tenemos con jóvenes que tienen entre 17 y 18 años, ¿no? Están en la línea, los denuncian, los investigamos y hacemos un análisis y advertimos que al momento en que cometió el hecho no tenía 18 años de edad. Entonces, a pesar que es culpable, a pesar que, por ejemplo, mató a alguien, cometió el delito, mató a alguien, es inimputable para el derecho de adultos, claro. Podrá responder en la vía de infractores, pero nosotros como de adultos ya no le podemos aplicar la pena ni podemos procesarlo de esa manera. Ahora establecer pues si presenta anomalía psíquica. Y cuando nos referimos a anomalía psíquica es que el hecho que él cometió es que está fuera de la realidad, ojo. No es el caso de hacerse loco como ese caso que ha pasado en Lima Norte de este señor que ha matado a su padre y a la esposa de su padre, ¿no? Porque si ustedes advierten, lo que él trata de vender es que él está mal de la cabeza y que es una forma también de la defensa de buscar, pues, presumo, una medida de internamiento más que esté en un penal. Para establecer esta anomalía psíquica, pues el que tiene que resolver eso es un psiquiatra, un perito, no es que grita, dice que es el diablo, etcétera, ¿no? Lo tiene que establecer un perito respecto a eso. Y eso también me pasó a mí un caso de liquidación en el Callao, ¿no? Hace como 15 años atrás, un señor mató a su esposa, mató a su suegro y mató a su cuñada. Mató a 3 así. Y hubo mucha controversia en ese proceso porque luego que él comete esa acción, resulta que aparece que tiene una anomalía psíquica. Aparentemente aparece. Entonces, inclusive llegó hasta la Suprema. Lo condenaron a 20 años por lo que hizo, pero 8 años lo mandaron de internamiento, porque supuestamente al momento que cometió el hecho presentaba una anomalía psíquica y en ese momento no lo podían establecer si era un problema de conducta. Estamos hablando pues de hace muchos años atrás. Y justamente yo creo que por la falencia de poder establecer si lo que él presentaba era una anomalía psíquica o tenía problemas de conducta, de personalidad, como ahora sí es más sencillo. La ciencia ha avanzado tanto que ahora sí es más fácil determinar eso. Ahora tenemos problemas con ese señor. Ese señor ha estado en el Arco Herrera y a cada rato se escapa, a cada rato se va, Pedro por su casa. Los familiares de las víctimas, a pesar de que haya pasado el tiempo, viven asustados porque él siempre está rondando por la casa. Entonces, se va, desaparece 1 año, 2 años, lo vuelven a ingresar, otra vez lo sacan y queda la controversia, ¿no? El Código Penal dice que cuando ya se advierte que desaparece esa situación no dice expresamente que debe ingresar a un penal, por ejemplo, ahí tengo ese problema, ¿no? Entonces, los del Centro Psiquiátrico Blanco Herrera dicen que ese señor no tiene ninguna anomalía psíquica, lo que él tiene es problemas de personalidad. Tiene conducta agresiva, un poco más dicen que es un bipolar, pero que no sepa lo que hace, no tiene ese problema. Entonces, por lo tanto, él ya no debería estar en el Arco Herrera, sino él debería ir a un centro penitenciario a cumplir su pena. Pero resulta que el juez dice que como no lo dice la norma, entonces por mientras lo va a tener ahí hasta que establezca, y es todo un tema porque los familiares también dicen cómo es posible que este señor de los 20 años que lo condenaron, a las justas ha estado 6 años en el Arco Herrera y sigue en el mismo problema porque se fuga, se desaparece, como les vuelvo a repetir. Y ese problema de la anomalía psíquica, él, para mí particularmente a estas alturas, por lo que han dicho los del Arco Herrera en una junta de médicos psiquiatras, que este señor no tiene problemas de anomalía psíquica, sino tiene problemas de conducta graves, que no necesitan un tratamiento psiquiátrico, ni pastillas, ni nada, pero justamente eso es interesante. O el grave de la alteración de la conciencia, ¿no? Y tampoco no es que, cuando hablamos de ese tema, por ejemplo, no es que cualquier cosa tiene que ser grave, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen, ay, el esposo que descubrió que su esposa le saca la vuelta y la mata. Sí, pues, pero si se enteró en ese momento y
simplemente se cegó y de casualidad encontró un cuchillo, una tijera y la mata en ese momento, esa figura se puede dar. Pero si se enteró que le sacó la vuelta y una semana después estaba planeando conseguir el cuchillo, la gasolina, qué sé yo, esa figura ya no, ya pues grave alteración de la conciencia no podría alegarse, ¿no? Y en esas cosas nosotros tendremos que tener cuidado, porque pasa que la defensa pueden plantearle eso, ¿no? No, que le ha sacado la vuelta, póngase en el lugar por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? En el lugar de mi patrocinado, ¿cómo cree que se siente? Sí, pero lo que le ha hecho a ella no tiene justificación, eso no lo ha hecho al momento que se ha enterado. Si usted me está diciendo, inclusive usted mismo dice, que ya había visto por fotos, por el WhatsApp, por el Facebook, y aparentemente ella tenía una relación con otra persona y ha dejado que pase el tiempo y después ha ido y le ha fracturado el brazo, y justificarme diciendo que se alteró gravemente la conciencia, pues obviamente que eso no corre, ¿no? Y usted lo sabe perfectamente. O sea, el que ya tiene conocimiento lo que ha hecho es planificar y una conducta totalmente directa de lo que quería hacer. Él quería lesionarlo por lo que según él se sentía ofuscado, ofendido, engañado, qué sé yo, ¿no? Y entonces esas circunstancias es las que debemos analizar. Ahora, retomando el tema, es importante establecer que al momento de resolver un caso, el uso de la teoría del delito es un instrumento indispensable para determinar los límites de nuestra investigación. Cuando nosotros recibimos un caso, y ahí es donde le decimos la practicidad, si nosotros manejamos bien todos los conceptos que yo ya he señalado, no se imaginan lo fácil y sencillo que es llevar un caso. Si sabemos que tenemos un caso que va a tener futuro, pues un caso que simplemente no va a llegar a buen puerto. Y no solo resulta importante como conocimiento de la parte general, porque la teoría del delito está en la parte general, sino que debemos tener en cuenta lo siguiente: el derecho penal y el derecho procesal penal deben ir de la mano. ¿Y por qué deben ir de la mano? Porque es importante manejar la teoría del delito para poder sustentar nuestra teoría del caso. Por eso resulta importante. Si ustedes se recuerdan, siempre lo que nos han enseñado, siempre la parte general está apartada, la parte especial y las normas procesales más aún. Pero si nosotros nos damos cuenta, si nosotros definimos y utilizamos a la teoría del delito en nuestra casuística desde un primer momento, nosotros vamos a saber qué vamos a resolver en ese caso. Si hay tipicidad, si hay antijuricidad y si hay culpabilidad. Y eso, claro, si se puede en un primer momento, porque también resulta que nos pueden denunciar un hecho y no es nuestra obligación investigar, pero nuestra investigación debe estar referida a obtener y establecer si se presentan esos elementos de la teoría del delito. Si eso se presenta, tenemos caso y tenemos causa probable. Es necesario que los especialistas dedicados al proceso penal reorienten su punto de referencia al momento de elaborar la teoría del caso que defienden en juicio, trasladando su mirada a las normas penales sustantivas, básicamente en lo relacionado a la teoría del delito. Pues como veremos, no es posible trabajar una teoría del caso sin tener claros los conceptos de la teoría del delito. Como les vuelvo a repetir, cuando se nos presenta este problema en la casuística, si nosotros hacemos un caso y no hemos advertido la presencia de todos estos elementos, ¿quién se va a dar cuenta de eso? La defensa. ¿Qué hace la defensa? Siempre la defensa busca nuestros errores. Y esos errores nacen a partir de lo que yo les señalo, que no hemos definido, ¿no?, todas estas situaciones al momento que vamos investigando. Y cuando ya estamos, digamos, en la cancha, estamos en una audiencia, lo primero que sale a la luz es esas cosas. Que pedimos la teoría del caso, ya tenemos que tener el fundamento fáctico, fundamento jurídico y fundamento, la prueba, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupamos cuando hablamos de la teoría del caso, pero a veces no nos detallamos en eso, esos pequeños detalles que al momento de que estamos sustentando un caso se nos cae por esa situación. Y sobre todo lo que yo he advertido mucho es que a veces nosotros, y me incluyo yo ahora que estamos revisando eso, tenemos que ser muy sucintos y sobre todo muy específicos cuando hablamos del dolo.
A veces decimos, no, el dolo está incluido ya en lo que estamos señalando, pero a veces no lo sustentamos bien. ¿Por qué el dolo? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no se presentó lo que...? O sea, tenemos que desarrollarlo de esa manera, demostrar que ha habido en la tipicidad el elemento subjetivo, que es el dolo, ¿no? Y eso a veces no lo desarrollamos y nos causa problemas con la defensa. Entonces, por ejemplo, ¿no? El Ministerio Público, para lograr que el acusado sea condenado, debe demostrar que los hechos imputados son típicos, antijurídicos y además que no existe causales de inculpabilidad y que esté en las condiciones de punibilidad. A la defensa, por el contrario, le basta atacar con éxito cualquiera de las mencionadas categorías y si logra convencer al jugador de su no presencia, conseguirá su absolución. Basta que siembren la duda razonable y ya no tenemos caso. Entonces, yo considero que esta teoría del delito resulta muy importante aplicarla en nuestros casos prácticos y debemos enfocarnos en eso, en conocerlo, en manejar bien los conceptos. Es un poco difícil, ¿eh? No crean que es sencillo. Y a pesar que todos los días estamos en la práctica, estamos con los casos, siempre a veces nos resulta complicado. Entonces, es muy bueno que nosotros podamos recurrir a la teoría del delito para poder lograr esas causas, ¿no? Establecer, por ejemplo, la edad al momento que comete, por ejemplo, el autor de los hechos, si no presenta responsabilidad restringida, ¿no? Establecer si no es menor de edad, si no se presentó alguna causa en la antijuricidad, ¿no? Lo que ya hemos desarrollado, por ejemplo, en la legítima defensa. Y todo esto resulta importante más aún cuando nos encontramos frente a una ola de violencia y de crimen que parece imparable. Por ejemplo, hace poco me llamó mucho la atención lo que ha pasado en Lima, en La Victoria, de un grupo de personas que llegan en motos y en carros y asaltan a todos los que están ahí. En un primer momento dicen, no, pero son barristas, pero tendríamos que establecer que son barristas, pero los barristas no andan en carro, no andan en moto. Todos sabemos por máxima de la experiencia que los barristas normalmente todos están en un grupo y están caminando por la calle y están cometiendo ilícitos. Eso ya es pandillaje pernicioso, ¿no? Eso lo tenemos claro. Pero eso, por ejemplo, tenemos que ir pensando, ¿no? Miren cómo van produciendo este tipo de cosas, ¿no? A mí me resulta terrible. Imagínense, uno está sentado en el parque, la otra persona está sentada en el carro y vienen personas, bajan en moto, bajan de carros y empiezan a asaltar a todo el mundo a diestra y siniestra. Imagínense si capturas a uno de esos o dos de esos, ¿cómo calificarías ese hecho? ¿Son autores o son coautores? ¿No? Entonces, todo eso va en avance y eso es preocupante, ¿no? Porque la delincuencia la vas atacando, la vas persiguiendo, pero ellos van creando nuevas formas de cometer el crimen, o sea, y eso nos obliga a nosotros también que cuando tengamos que enfrentarlos estemos preparados para ello. Y ese de estar preparados significa que manejemos bien la teoría del delito, para que en ningún momento haya duda de lo que estamos llevando a un proceso, de que los hechos que se están investigando constituyen delito, que esa persona fue la que cometió el delito y que a consecuencia de eso merece una sanción. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Y también, cuando nosotros no encontremos que no se cumplen los presupuestos que nos exige la norma, tanto penal como procesal penal, pues tampoco no tener el temor de que archivemos el caso. O sea, pero hay que hacerlo bien, sustentarlo bien. ¿Por qué? Porque el hecho es atípico, porque no se presentó la cuestión de la antijuricidad, la tipicidad, o porque la persona que ha cometido el delito no es culpable, ¿no? Por ejemplo, más o menos para hablar de la culpabilidad, tuve un caso en San Juan del Lurigancho de un grupo de dos personas que a las 5 de la mañana empezaron a robar a todos los que encontraban en el camino. Le robaron a un señor, a una señora y se subieron a una combi a asaltar a todos los que estaban ahí. Cuando se produce el primer hecho, una vecina advierte de esta situación. ¿Y qué hace la vecina? La vecina llama a la policía. Entonces inmediatamente un grupo de la comisaría sale, pues, ¿no? Porque estamos hablando de sujetos que están raqueteando lo que es
lo que condomina, ¿no? A lo que encuentro voy asaltando en el camino. Inclusive estaban armados, ¿ah? Ni siquiera que solamente les estaban quitando. La policía sale y ubican la combi donde se estaba cometiendo este hecho. Entonces los delincuentes bajan, la policía los persigue, le dicen deténgase, deténgase, no se detienen. Y entonces empiezan a disparar a los policías. Y lo que hace la policía pues es repeler. Y tienen también que proteger su vida. Y para causas de aquellas, justo una de las balas que dispara uno de los policías le cae en la pierna a uno de los delincuentes. Y con tanta certeza que le da en la femoral. Cuando llegan al lugar, porque se metieron a una casa abandonada, lo encuentran al sujeto tirado en el piso, con un charco de sangre, revólver en mano, su mochila, y dentro de la mochila como 6 celulares, 500 soles, o sea, pero ya lo llevan al hospital, pero muere. La acción que ha cometido el policía es un hecho típico, ¿no? Pero es un hecho antijurídico. Ya no sería antijurídico. ¿Cómo le podemos reprochar si él ha actuado en el ejercicio de sus funciones? Y entonces haces el análisis y evidentemente haces la absorción atómica, por ejemplo, al delincuente, porque a veces puede pasar, ¿no? Que lo que siempre nos dice la defensa o siempre es el argumento de los que han cometido delitos, me han sembrado. Yo no creo que no hayan escuchado esa expresión en lo que ustedes, ¿verdad? Sobre todo cuando hay drogas, ¿no? Me han sembrado, mi profesor dice, no, me han sembrado, se lo juro por mi madre, por todo el mundo jura que me han sembrado, ¿no? Es terrible eso. Entonces, justamente nosotros nos aseguramos de eso y en el caso de este señor se le hizo la absorción porque le tomaron hasta la foto, ¿no? Que le encontraron con el arma aquí en la mano y salió positivo, había hecho disparos. Y también a la ropa se le mandó a hacer el análisis y se estaba ahí. Y eso es una de las cosas que a veces nos olvidamos, ¿sabes? Yo se lo recomiendo como una experiencia. Cuando digan que alguien ha disparado y lo han agarrado de manera inmediata, la ropa que tiene puesta, mándenlo a hacer examen. Porque ahí se encuentran también los restos, pues. Cuando echa el disparo, va a quedar muestras también en la ropa, no solo en la mano, y hasta eso nos ayuda. Dirán que es, bueno, es mucho, pues si le sale en la mano puede ser, pero ¿qué pasa si justo es tan astuto que ha estado con guantes? Disparó y estaba con guantes. Pero si tú le quitaste en ese momento que interviene, no le encuentran el arma, porque a veces pasa, ¿no? Tiran el arma, se deshacen de ella. Si tú le haces la prueba a la ropa y le encuentras, te puedes encontrar y vas creando tus indicios. Porque siempre es bueno ponernos en cada caso concreto, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo cuando me llega este caso, lo que yo resuelvo es archivar por muerte del imputado el delito de robo agravado. En el caso del policía también, porque se presenta una causa de exhibición de la responsabilidad porque él había actuado en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Tomada la declaración de los demás policías y todo lo demás, ¿no? Porque cuando hay una muerte es muy complicado, ¿no? No es tan sencillo, hay un muerto y hay que establecer cómo se dieron las circunstancias, los hechos. Entonces, por eso que la teoría del delito es muy importante cuando nosotros resolvemos los casos. Entonces, creo yo que con esto, y mi humilde experiencia que les he brindado ahora, cuando ya tengan nuevamente que ver, siempre nos vamos a tomar en cuenta esto, ¿no? Porque la idea es esa, tampoco nos pueden llegar 1000, 2000 casos, pero todos hay que escogerlos y hay que tratar de hacer el que sea el mejor. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Chiclayo, yo tenía muy buenas referencias de Trujillo. Siempre nos decían, de Trujillo viene esto, y lo desarrollamos muy bonito. Y aunque ustedes no lo crean, toda la experiencia que he llevado del norte a Lima, cuando estaba en San Juan de Lurigancho, a pesar de que no estábamos con el nuevo código, a los policías yo los fui entrenando a trabajar. Normalmente en Lima, en esas épocas, no les daban declaración ni al agraviado con presencia fiscal, ni a los testigos, ni hacíamos reconocimiento en rueda, ni nada de esas cosas, ¿no? Asegurando, pero llegué yo y con la experiencia, claro, hacía mucho trabajo, pero era importante. Allá todavía, como en Lima Centro, sobre todo en Lima Este, tenemos que los robos agravados no los resuelve el juez de primera instancia, sino una sala. Entonces, si tú, cuando has tenido un detenido, lo has trabajado de tal forma, cuando llegan a sala o apelan y llegan a la Suprema,
es importante cómo valoran todo lo que has hecho. Yo, por ejemplo, tengo esa satisfacción que cuando pasé ratificación, conseguí las copias de un expediente cuando me vieron por gestión de casos, un caso que había hecho un detenido con reconocimiento en rueda y todo lo demás, y llegó a la Suprema y confirmaron la sentencia. En mérito a lo que se había trabajado, porque ya en la sala inclusive ya no fueron a declarar, no hubo cosas, pero como yo en las 24 horas aseguré todo ese material probatorio que me sirvió, y al final fue una condena. Pero eso es algo que también quisiera recomendar, y más que recomendar, creo que lo de acá lo he llevado yo de acá del norte. Si trabajas bien desde el inicio, si recabas tus pruebas, tus elementos de convicción, de verdad que no hay nada que pueda destruir esa teoría del caso que vas a llevar a juicio. Pero si no lo trabajas bien desde un principio, va a haber un gran problema. Y en el Callao ahora estamos con esa expectativa, estamos tratando de salir adelante. Ya en julio vamos a cumplir un año y espero pues que la experiencia sea buena, porque probablemente Lima Norte ya entra el 1 de julio de este año, que parece que ya no va a haber nada que lo impida. Y el próximo año entran las 3 limas que faltan, y espero que toda la experiencia pues, que hay aquí también se lleve, y todo lo que se pueda aportar. Creo que es lo mejor. Lo que nosotros buscamos a través de resolver los casos como tiene que ser, a través de la norma, a través de la aplicación de la teoría del delito, es que cuando logremos juzgar a alguien sea porque este es culpable. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y bueno, si hay algo que